Hola, ¿cómo están? Feliz domingo. Damos gracias a Dios por una semana nueva que nos regala, que empezamos el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un texto que se encuentra en Romanos 12, versículos 1 y 2. Y espero que así como ha sido bendición para mí, pueda ser de bendición para ustedes y para sus familias. Bueno, y como el texto de hoy es bastante corto, vamos a estarlo leyendo en dos versiones. Y la primera versión dice de la siguiente forma. Les recuerdo, ¿no? Romanos 12, versículos 1 y 2. Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y vamos a estar leyendo una segunda versión. Les recuerdo otra vez, Romanos 12, versículos 1 y 2, y dice de la siguiente forma: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, entonces nos encontramos con este texto que en lo primero que pienso es que muchos pensábamos de una manera súper distinta antes de conocer a Dios. Incluso aquellos que dicen que nacieron en el Evangelio. Y digo dicen porque en verdad crecimos en hogares que eran cristianos, pero propiamente somos nacidos del Evangelio una vez nosotros recibimos en nuestra vida al Señor con los brazos abiertos por la obra de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Una vez nosotros conocemos al Señor de manera personal, cambiamos completamente nuestra forma de pensar. Hay por ahí quienes dicen que nos están adoctrinando, nos dicen cómo pensar, pero en mi caso, yo crecí en un hogar donde sí oía hablar de Jesús, pero había muchas cosas que para mí eran cuestionables. Pero no fue hasta que yo me acerqué de manera personal a la Biblia y pude ver lo que decía aquí, ¿no? De primera mano, que pude decir, hey, sí, él es real, y que pude experimentarlo también en mi vida personal, lo que decía aquí, y experimentar de primera mano y darme cuenta que él era real, que verdaderamente empecé a darme cuenta de que debía pensar de una manera distinta y no conforme a lo que había pensado antes. Entonces, dicho esto, hoy vamos a hablar de esto en dos divisiones, este texto, los dos versículos. Entonces vamos a estar checando qué es lo que Dios está hablando para nosotros el día de hoy. Bien, a esta primera sección le vamos a estar titulando En lo físico. Y en esta primera sección, al leer el primer versículo, lo primero que yo pensaba es qué significa entregar nuestro cuerpo al Señor. Primeramente es entregar todo lo que somos al servicio del Señor. Es decir, Él ha rescatado nuestra alma. ¿Por qué no entregarles nosotros nuestro cuerpo, como dice el texto, como un sacrificio vivo? Pero también esto quiere decir que nuestro cuerpo es con lo que nosotros realizamos nuestras acciones. Y al ser con lo que nosotros realizamos nuestras acciones, quiere decir que nuestras acciones deben ser capaces de mostrar quién es Dios para que las otras personas puedan ver también, ¿no? Pero ¿por qué debemos hacer esto? La fe la expresamos, la fe que expresamos no con palabras, que decimos meditar, que decimos leer, por la que oramos, debemos exteriorizarla con actos físicos. No solamente se deben quedar en palabras. Muchas veces uno de los cuestionamientos más grandes que se nos hacen es que nosotros decimos que creemos en Jesús, que somos así, 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 y cuando vamos a la práctica entonces no somos lo que profesamos ser. Es por eso que es necesario que con nuestros cuerpos como sacrificios vivos nosotros expresemos esa fe de la que tanto hablamos. Ahora, ¿qué cosas le muestran al mundo quién es Dios a través de nosotros? La cultura del reino puede abarcar muchas cosas, muchos tipos de accionar, muchos tipos de acciones, ¿no? Pero yo recordaba o me ponía a pensar qué tipo de cultura es la cultura del reino. Entonces la cultura del reino es una cultura de amor, es decir, amamos a la gente mostrándoles la misericordia que Dios mostró a nosotros, también que esa misericordia
también se les puede ser dada por Dios a ellos. Después de todo, nosotros no somos nadie para juzgar a esas personas, ¿no? E independientemente de que esas personas quizás no vivan conforme a la palabra del Señor, nosotros debemos mostrarle nuestro amor. Lo que nos lleva al siguiente punto. La cultura del reino es una cultura de santidad, es decir, nosotros debemos vivir en santidad. Pero recuerden que, como yo siempre digo, la santidad no solamente es una cuestión personal, sino también social. Es decir, nosotros denunciamos las cosas que están mal y decimos lo que está mal. Claro, dicho desde una cultura también de amor. La cultura del reino también es una cultura de fe. Es decir, nosotros tenemos fe siempre en que el Señor está de nuestro lado. Por otro lado, la cultura del reino también es una cultura de esperanza, y es que confiamos en que Jesús cumplirá sus promesas, en que ya hemos visto que ha cumplido muchas, pero que en Jesús cumplirá esa promesa de venir por nosotros en una segunda venida. Entonces, esto sería la primera parte, pero ahora, ¿qué sigue, no? Bien, ahora vamos a estar pasando a nuestra segunda sección que se llama En la mente. Está basada en ese versículo 2, en el que habla acerca de la renovación de nuestra mente. Y la primera pregunta que viene a nuestra cabeza en este momento es: ¿qué significa ser transformados por la renovación de nuestra mente? Eso significa simplemente que nuestra forma de pensar debe cambiar. Es decir, nosotros tenemos sueños, nosotros tenemos pensamientos, deseos, metas, anhelos, y todos ellos deben ir alineados con la voluntad del Señor. Muchas veces los sueños o las metas que teníamos antes de conocer a Dios cambian una vez nosotros nos topamos con Él, o a veces simplemente estaban completamente alineados y el Señor los toma y los vuelve algo sorprendente, ¿no? Pero cuando nos topamos con el Señor, nuestra forma de pensar, nuestra concepción de las cosas va cambiando mucho. Pero ¿por qué debo alinear mi mente con Dios? Primero, porque si mantenemos las formas de pensar contrarias al pensamiento de Dios, no caminaremos como Él quiere. Y eso puede producir muchos problemas. Primero, problemas con Él, dado que no estoy caminando como Él espera que lo haría. Y también produciría problemas con la gente, ¿no? La gente empieza a decir: no, mira, si este camina como le da la gana, camina chueco, entonces, ¿cómo dice él que sirva al Señor? Ahora, también debemos cambiar porque la forma de pensar del mundo está en constante guerra con el pensamiento de Dios. Es decir, las cosas que nosotros creemos o las cosas que nosotros pensamos muchas veces son contrarias a las que el mundo nos enseña. Y hoy día se ve mucho de eso y no vamos a ahondar en este video sobre eso. Ahora, también es necesario que alineemos nuestra mente con la de Dios, porque en nuestra mente también albergamos deseos que son pecaminosos, que no están alineados entonces con la voluntad de Dios. Entonces, el Señor, cuando llega a nuestra vida, ya para terminar, hace un cambio total, ¿no? El Señor rescata nuestra alma, rescata nuestro espíritu, que es lo que va a vivir para siempre con Él. Pero mientras estamos aquí, el resto de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra carne, pero también nuestra mente, deben estar alineados con el reino de los cielos, a donde vamos a vivir un día con el Padre. Entonces, que el Señor te bendiga, que tengas una excelente semana, y espero que en esta semana el Señor pueda seguir demostrando su bondad, su gracia y su misericordia en cada una de las cosas que emprendas y que hagas.